Hola a todas y a todos los asistentes a este seminario. Es un placer y un honor el haber sido invitado a participar en él por la doctora García Mahamud y su magnífico equipo de investigación. Por otra parte, este seminario y el procedimiento seguido para su edición es fiel trasunto de la realidad a la que nos encaminamos, de la realidad en la que ya vivimos. Cualquier profesor, de cualquier parte del mundo, en cualquier circunstancia, puede estar con ustedes en diferido, incorporando conocimiento, incorporando nuevos saberes, incorporando nuevas capacidades. Vivimos en el mundo de la transformación digital, y a ello pretendo dedicar los próximos minutos. A revisar el impacto de la transformación digital en los derechos fundamentales, a revisar el impacto de la transformación digital en sus vidas. Verán, creo que es una evidencia, creo que ustedes lo están experimentando ya. La transformación digital va a cambiar nuestro mundo. Va a cambiar el modo de hacer las cosas. Va a cambiar el modo de concebir la realidad. Va a cambiar incluso el ejercicio de la profesión de jurista. Quiero adelantarles algo que es obvio, al menos lo es para mí. Lo es para aquellos que dedicamos nuestra investigación precisamente a este campo, a la cuarta revolución, a la transformación digital. El mundo futuro, su ejercicio profesional, su condición de juristas es digital. Ustedes o son juristas digitales o no serán. Y esta afirmación tan radical tiene que ver con una profunda transformación que está afectando a nuestro oficio. No se trata solo, como veremos después, de la aparición de nuevas posibilidades. También se trata del modo de ejercer la profesión. Ustedes comportan y constituyen, son una nueva generación digital. Presumimos que todo nacido a partir de finales de los 90 es, en esencia, digital. Pero esta es una falsa inferencia. Hemos confundido ser digital con utilizar herramientas tecnológicas. No basta con ser un eficiente Instagramer. No basta con estar conectado a 3 redes sociales. No basta con saber utilizar 4 programitas vinculados al mundo de Internet para ser digital. Ser digital es mucho más que eso. Implica tener una cultura digital, un grado de alfabetización que no está al alcance de toda la población. Significa ser capaz de seguir el avance científico, el avance tecnológico y de comprender cómo incidirá en nuestro futuro profesional. Significa incorporar conocimientos que proceden de otras ciencias, modos de trabajo hasta hoy insospechados en el mundo del derecho. Significa incorporar procedimientos, por ejemplo, íncitos, definidos, desarrollados en normas ISO sobre gestión de proyectos. Significa ser capaces de interactuar con profesionales de otras disciplinas con plena competencia, conocimiento y capacidad respecto de cuál es la realidad que los envuelve, de cuáles son los asuntos que les conciernen y les preocupan, y de cómo podemos ayudarles. En este sentido, deben entender que ustedes se enfrentan al llamado LegalTech, a un entorno en el que la utilización de herramientas tecnológicas formará parte consustancial de su despliegue profesional. Significa que viejas tareas que nos eran reservadas a los juristas noveles, como por ejemplo la búsqueda de jurisprudencia, empiezan a carecer de sentido. Hoy esto lo hace una inteligencia artificial. Hay inteligencias artificiales que no solo son capaces de localizar las herramientas indispensables para preparar un proceso, tienen la capacidad de funcionar como herramientas predictivas. Es decir, nos pueden llegar a subrayar, a señalar, a informar acerca de las posibilidades de éxito de un procedimiento. Es decir, incorporan predictibilidad. Eso en sí mismo es un reto. Y es un reto porque a día de hoy no sabemos si la predictibilidad aplicada a un proceso generará ventajas competitivas. Por ejemplo, determinadas personas con capacidad económica para hacer este análisis podrán tomar decisiones estratégicas en el ámbito procesal. Si por tanto ello afectará al derecho a la tutela judicial en términos de igualdad de oportunidades, si podrá ser utilizado torticeramente para definir un determinado juez o buscar
que, de acuerdo con las reglas de asignación de turno que infiera el programa, el asunto caiga en ese juez que nos interesa y por tanto se pervertirá el principio de juez predeterminado por la ley, o si por el contrario, ayudará a facilitar la toma de decisiones automáticas en procesos sencillos, ya se está experimentando con esto, por ejemplo, en Estonia, o incluso reducirá las posibilidades de litigiosidad, convenciendo a los usuarios de la justicia de la importancia de alcanzar soluciones mediadas. Este es un mero ejemplo de ese mundo. Un mundo en el que van a surgir nuevas profesiones jurídicas, que requerirán de nuevas capacidades. Hoy día ya podemos identificar al menos 2 oficios nuevos en el mundo del derecho. Data Protection Officer, delegado de protección de datos, vinculado a un sector muy concreto del ordenamiento, y Compliance Officer, es decir, un jurista, un experto en derecho, cuya tarea consiste en gobernar las organizaciones para conseguir que cumplan con un entramado jurídico particularmente complejo. Y esta gobernanza del cumplimiento normativo de las organizaciones es prácticamente ingenieril. Se basa en procesos, se basa en un conjunto ordenado de actividades trazables y auditables, cuya finalidad consiste en asegurar que la organización cumple con el derecho. A partir de ahí, el mundo de posibilidades es infinito. La profesión de notario, como les diré después, citando alguna tecnología, va a cambiar. Fíjense, hemos hablado de la inteligencia artificial aplicada al derecho. Pero ¿qué me dicen de otra nueva tecnología? Blockchain. Blockchain es una tecnología que permite la adveración, la acreditación del contenido de actos jurídicos mediante cadenas de certificación compartidas, en las cuales además las herramientas criptográficas aseguran la inalterabilidad. Blockchain es la tecnología que sustenta la emisión de moneda digital, pero que puede sustentar la contratación, que puede sustentar la adveración de contenidos, la certificación, que puede dar fe, de modo prácticamente indestructible, respecto de la realidad de un hecho, siempre que esté debidamente documentado y registrado en el programa. Es decir, va a cambiar el oficio de notario. Va a cambiar en el modo en el que formalizamos contratos masivos. Va a cambiar las condiciones de seguridad jurídica en la contratación online. Estas son solo 2 ejemplos. Yo no sé, ni siquiera soy capaz de predecir qué tecnología va a existir dentro de 2 años que puede cambiar el mundo del derecho. Y por ello les animo a que estén muy atentos, a la transformación digital, a que sean proactivos y proactivas, a que se formen, a que lean mucho sobre ciencia, a que se familiaricen con la tecnología. Porque en este nuevo mundo al que vamos, en este mundo de la transformación digital, el conocimiento va a ser crucial para su propio desempeño profesional. Sin embargo, hay un elemento al que quiero dedicar, habida cuenta de mi objeto o de mi área de especialidad y de mis preocupaciones investigadoras en esta materia, decía al que quiero dedicar una atención particularmente significativa. Me refiero al impacto de la transformación digital en los derechos fundamentales. En este sentido, he tenido el honor de poder contribuir de nuevo, por segunda vez, al esfuerzo del Gobierno de España en la conformación, en la redacción de una Carta de Derechos Digitales. Bueno, la primera pregunta que uno se hace es, ¿Carta de Derechos Digitales por qué? Bien, la razón para que un gobierno impulse una Carta de Derechos Digitales en España tiene que ver con el sustrato cultural de la cultura jurídica en nuestro país. Desde ese punto de vista, resulta crucial, resulta esencial entender que en el contexto de la Unión Europea hemos alumbrado una estrategia, un modo de entender la transformación tecnológica que no se concibe sin la garantía de los derechos. Para la Unión Europea, para los Estados miembros, para España, es fundamental que la transformación digital se centre en la ineludible garantía de la dignidad, de la integridad, de la indemnidad, del libre desarrollo del ser humano, de la exclusión de toda discriminación, de la garantía de nuestros derechos fundamentales. Este es nuestro modo de entender la tecnología. Nosotros no somos capaces de entenderla de otro modo. Verán, hace un tiempo
se le preguntaba a un conocido gurú, a un empresario, a un propietario de una de esas 5 grandes multinacionales de la transformación digital en el mundo, a ese señor que les provee a ustedes de la red social con mayores usuarios del mundo y al que ustedes seguro conocen por su nombre y apellidos, se le preguntó, hace unos años, ¿qué debía hacer alguien que montaba una empresa, tenía una idea innovadora en el mundo digital? Él dio una receta basada en 2 pilares: moverse rápido, romper cosas. Miren, en la Unión Europea no tenemos nada contra movernos rápido, pero tenemos mucho contra romper cosas. Nos preocupa extraordinariamente que la aparente ausencia de normas específicas para los gadgets, para cada nuevo invento de la tecnología, para cada nueva herramienta tecnológica, se utilice como excusa fácil, como un procedimiento que facilita alcanzar objetivos empresariales sin ningún tipo de requerimiento legal, sin ningún tipo de coste, sin ningún tipo de inversión en cumplimiento normativo, en procesos que en muchas ocasiones permiten la acumulación de grandes volúmenes de capital con los que hacer frente a responsabilidades ulteriores. Esta no es nuestra cultura. No es lo que nosotros buscamos. Por eso el impulso de una Carta de Derechos Digitales supone un esfuerzo para sistematizar aquellos elementos que se consideran relevantes, aquellos retos que para la garantía de los derechos se consideran esenciales en un futuro próximo. En este sentido, el Gobierno, el Estado, la Unión Europea en la práctica, se enfrenta a un doble reto. El primero es el de identificar bienes o valores jurídicos radicalmente novedosos, que impliquen una necesidad de modificar las cartas de derechos, ya sea la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ya sea las cartas de derechos nacionales en las respectivas constituciones. Como ustedes ya conocen a estas alturas, la profunda imbricación en la garantía de los derechos fundamentales entre el sistema del Consejo de Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuya normatividad determina la aplicación del principio de primacía en relación con las constituciones nacionales, y la propia diversidad en las constituciones nacionales, convierte en algo particularmente complejo el abordaje de reformas que pueden serlo tanto en los tratados como en las constituciones nacionales en relación con las cartas de derecho. Estas reformas pueden consistir de una parte en incorporar nuevos derechos fundamentales. Por ejemplo, se reivindica la fundamentalidad del derecho de acceso a Internet, del derecho de acceso universal a Internet. Es decir, podría tener un cierto perfil constitucional aquello que ahora se sitúa a partir de la reforma del título 10 de la Ley Orgánica 3/2018 dentro de lo que podríamos definir como una política pública de igualdad. Es decir, como el despliegue por parte del Estado de esfuerzos para que exista un bono de acceso gratuito a Internet o que favorezca a personas desfavorecidas y no como un derecho fundamental. Bien, pues se reivindica la fundamentalidad de este derecho por nadie más que por Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web, el creador de lo que hoy conocemos o del software que soporta lo que hoy conocemos como Internet. Por otra parte, también es posible reflexionar sobre modificaciones constitucionales que de la mano de la transformación digital parecen necesarias. En el caso del ordenamiento jurídico constitucional español, se requeriría una positivación más adecuada del derecho fundamental a la protección de datos en el artículo 18. Y seguramente una reforma del artículo 18.4, que como ustedes saben señala que la ley limitará los usos de la informática. Bueno, esto era funcional a un modelo de sociedad en la que en la Europa de la posguerra nos enfrentamos a severas vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos basados en el tratamiento de su información personal. Coincidirán, sin embargo, conmigo en que a día de hoy estamos todos bastante felices de pensar que una máquina en un sistema de salud es capaz de reconocer a través de una manchita en una radiografía digitalizada, en una radiografía digital, un cáncer entre el 85 y el 90% de las veces, mientras que un ser humano, si la mancha no es de la suficiente calidad, reduce su eficacia al 60%.
Es decir, hay usos de la informática que son más que razonables. Así que tal vez la palabra limitará puede ser sustituida por la palabra modulará, ordenará. Por tanto, vean ustedes cambios posibles. Podemos discutir si la transformación digital y la transformación industrial y la crisis ecológica nos obliga a cambiar de lugar algunos principios rectores de la política económica y social en nuestra Constitución. Sin embargo, y mientras tanto, la Carta de Derechos Digitales a la que me estoy refiriendo y que les aconsejo encarecidamente leer, consultar y conocer, parte de un principio básico, de un principio de normatividad. Es decir, si ustedes leen el párrafo primero de esa carta, además del preámbulo, verán que se parte de una radical afirmación de la aplicación al mundo de la tecnología del derecho preexistente. Se parte de afirmar que no se cree, que se discute de raíz el argumento de quienes dicen que la transformación digital es algo tan radicalmente novedoso que no hay ley que le sea de aplicación. O de aquellos que afirman que el derecho solo puede ser específico y, por tanto, ordenado de modo concreto a regular cada tecnología en cada caso. Puede que los redactores de la carta se equivoquen, puede que no, pero la tesis esencial es esta. Cualquier desarrollo tecnológico encuentra su límite y su guía en el sistema de derechos fundamentales, normas que, como ustedes ya saben, se aplican de modo directo, sin necesidad de desarrollo legislativo. No desarrolle usted una tecnología si va a producir discriminación. No desarrolle una tecnología ordenada a vulnerar la libertad ideológica de las personas. Hágalo usted bien. No cause daño a los demás. El principio de no causar daño es un principio formulado por Ulpiano hace 2000 años. No hace falta actualizarlo. Es un principio bastante evidente. Desde este punto de vista, la Carta de Derechos Digitales expresa la necesidad de, esto sí, afirmar radicalmente la incorporación del principio de cumplimiento normativo desde el diseño. Esto pone en valor su futuro oficio de juristas. Lo que están diciendo los expertos en la Carta de Derechos Digitales es que cualquier equipo de investigación, cualquier equipo de desarrollo tecnológico, cualquier equipo que se dedica a la innovación y a la transformación, debe incorporar en su seno a alguien que les apoye desde el punto de vista jurídico. Y debe hacerlo de raíz. Debe hacerlo desde el momento en que se desarrolla el primer diseño. Y gracias a ese esfuerzo, podremos asegurar que, como mínimo, se cumpla uno de los principios basilares de la Carta de Derechos Digitales que se propone. El diseño de la transformación digital debe estar centrado en la garantía del ser humano, en la garantía del respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad, a su autodeterminación. Desde ese punto de vista, este principio está llamado a ser un principio esencial, aunque puede afirmarse su existencia, a pesar de su no concreción en una norma positiva. Por otra parte, déjenme señalarles, partiendo de este principio ineludible, cada transformación tecnológica tiene que poner los ojos en el sector del ordenamiento jurídico que le sea de aplicación y siempre y en todo caso en la garantía de los derechos fundamentales. Además de ello, la Carta de Derechos Digitales expresa una cierta, no sé si la palabra es transacción, pero una cierta aproximación basada en el hecho de considerar que en manos del legislador y a partir de derechos fundamentales preexistentes existe una gran capacidad de acción para transformar el derecho, fijando condiciones o principios básicos que ordenen la transformación digital, que ordenen el adecuado funcionamiento de los entornos digitales. En este sentido, permítanme señalarles solo a título de ejemplo algunos de ellos. En primer lugar, la Carta, por razones de índole sistemático, además de tener una estructura propiamente jurídica, como un articulado, como un texto articulado, recoge principios ya preexistentes, derechos ya preexistentes. España ya dio un salto significativo con la Ley Orgánica 3/2018. Con independencia de las críticas que la norma haya podido suscitar en virtud de su gestión o de su aprobación
mediante el trámite de enmiendas, es decir, falta de discusión pública, la Ley Orgánica 3/2018, disculpen, incorpora el título 10º sobre derechos digitales. En este título 10º, además de afirmar la normatividad, se reflexiona, se plantean retos estratégicos en materia de acceso a Internet, protección de los menores, protección de los trabajadores, garantías en relación con la seguridad, garantías en relación con el derecho al olvido o con el manejo de la información en el mundo de Internet y las redes sociales. Por citar algunos ejemplos. Bien, la Carta de Derechos Digitales da por descontados, evidentemente, estos derechos y los integra, o procura integrarlos de manera sistemática en su propia propuesta. Desde el punto de vista de los elementos destacables de una carta caracterizada por su complejidad, yo quisiera destacar 4 o 5 elementos y les animo a consultar el texto. En primer lugar, la profunda apuesta por la reducción de las brechas. La carta parte de un hecho evidente. La digitalización incorpora brechas territoriales, por ejemplo de conectividad, brechas de género, brechas generacionales, por razón de edad, o brechas basadas en la formación. En este último sentido, la formación se instala dentro de la Carta como un pilar crucial. El derecho a la educación es contemplado en la Carta desde prácticamente cualquier perspectiva. Educación de los menores, educación para la capacitación, formación continua, formación de adultos, compromiso de las empresas con la formación de los trabajadores cuando aborden procesos de transformación digital. La idea esencial no es otra que convertir la educación para la transformación digital en un pilar esencial como igualador de las oportunidades de la población. Y perdonen que les diga algo con una enorme crudeza. Cuando al inicio de mi sesión yo les decía que el mundo del futuro jurista será digital o no será, lo que les estoy tratando de decir es que ustedes van a enfrentarse a un mundo donde el interfaz hombre-máquina, donde la automatización de procesos, donde la aplicación de la tecnología, donde el conocimiento de la misma y los conflictos va a ser crucial. Y eso definirá 2 tipos de profesionales. Aquellos que son capaces de dar el salto, aquellos que son capaces de formarse para integrarse en ese nuevo modo de vivir, y aquellos que no. Y para aquellos que no, solo quedarán o tareas residuales, o la posibilidad de que a través de las rentas mínimas, de inserción de las rentas mínimas vitales, puedan sobrevivir dignamente. Porque toda transformación, toda revolución, deja gente atrás. Y la Carta de Derechos Digitales pretende que el volumen de personas que queden atrás sea el mínimo, que tienda a cero. Y la educación es un pilar para ello. Adicionalmente, la Carta reflexiona sobre cuestiones como la sostenibilidad. Es decir, la transformación digital está planteando retos severos desde la perspectiva de la sostenibilidad ambiental, tanto por los consumos eléctricos que genera, como por el enorme volumen de basura, como por la carencia de reutilización, como por los problemas asociados a esos procesos de generación de gadgets, de generación de productos con obsolescencia programada. Es intolerable, es insostenible que las impresoras se compren y se tiren porque nadie las repara. Les pongo solo un ejemplo muy básico. O que un ordenador no pueda tener 15 años de vida. No es sostenible. No podemos seguir viviendo así. Y la Carta lo subraya. La Carta pone un enorme acento en todos aquellos aspectos que podríamos denominar como integrantes del Estado social. Pueden detectarse a lo largo de la Carta múltiples políticas públicas ordenadas a políticas de fomento, políticas de garantía de la igualdad, políticas de soporte. Quiero destacar además, y voy finalizando, la importancia que se concede en la Carta a los derechos frente a la inteligencia artificial. Miren, la inteligencia artificial va a ser capaz de automatizar el 60% de todos los procesos. En un porcentaje de ellos, significativamente hablando, los automatizará al completo. Olvídense de los conductores de autobús, olvídense de los cajeros y cajeras de supermercado, olvídense de la gente que limpia nuestras calles, todo eso va a ser automatizado. Ustedes van a hablar en la mayor parte de las ocasiones, antes de entrar en contacto con un ser humano en cualquier organización, con un chatbot. Ustedes van a ver cómo procesos como matricularse o cómo sobre todo pedir una beca se automatizan completamente. Y frente a ello, hay que tener capacidad de acción.
Hay que tener la capacidad, por ejemplo, de impugnar aquellos procesos de decisión que hayan sido realizados solo por una máquina. Hay que tener la capacidad de asegurar que hay una interfaz humano en aquellos procesos en los cuales el sesgo puede generar arbitrariedad. Es importante que la inteligencia artificial sea transparente, sea sostenible, su diseño ponga en el centro al ser humano, sea auditable, sea explicable, sea fiscalizable. Y de todo ello se ocupa la Carta de los Derechos Fundamentales. La Carta también apuesta por fomentar la investigación y el uso de los datos para el bien común. Es un elemento crucial, no me cabe duda. Vivimos un mundo, ustedes lo han visto con COVID-19, en el que gracias a la transformación digital hemos sido capaces de generar la vacuna en un periodo de tiempo récord, con tecnologías altamente innovadoras, y en el que el uso de la información va a ser sustancial para el futuro que llega. Bien, me encuentro ya en el límite de tiempo disponible. Como futuros juristas, como personas que se están formando en el conocimiento de los derechos fundamentales, los derechos digitales, la transformación digital, les plantea un reto adicional. Les plantea la ineludible necesidad de continuar formándose, de ser capaces de entender desde un punto de vista epistemológico, desde el punto de vista de la interpretación sistemática del ordenamiento jurídico, cómo impactan estas realidades en los conceptos fundamentales que ustedes ya han estudiado, en el modo de interpretar y aplicar el derecho, y les plantea retos formativos individuales. Son ustedes la generación que navegará la transformación digital. Nos toca a nosotros hoy construirla, pero en muy breve espacio de tiempo, ustedes contribuirán a esa construcción y contribuirán a su gestión, a su navegación y a la aplicación de las garantías a las que he aludido con anterioridad. De ustedes depende, también de nosotros, formarse para ser capaces de ofrecer lo mejor de sí mismos a un mundo donde la aplicación del derecho, donde la garantía de los derechos nos situará en la encrucijada entre la libertad o su pérdida. Muchas gracias. Espero que disfruten de esta sesión y del conjunto del seminario. Ha sido un placer estar con ustedes hoy.